Graciano, el nacimiento de la ciencia jurídica medieval. Europa, siglo XII. El tránsito entre la llamada Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Hay expansión agrícola, las ciudades renacen, aparece la burguesía, se extiende el comercio internacional, hay centralización monárquica y continúan las cruzadas. El arte románico evoluciona hacia el gótico, la poesía de los trovadores exalta la caballería y el amor cortesano. Surgen las universidades y con ellas, el conocimiento. La Iglesia Católica se consolida como autoridad universal. Pero existe un problema silencioso, la Iglesia gobierna espiritualmente a Europa pero sin un derecho claro. Existen miles de normas, concilios, cartas papales, costumbres locales, opiniones teológicas. Muchas se contradicen. La justicia depende más de la autoridad que de la razón. Hasta que aparece un monje, un maestro, un jurista. Graciano. El caos jurídico medieval. Durante siglos, el derecho canónico creció sin orden. Cada obispo aplicaba normas distintas. Cada región seguía tradiciones propias. Europa cristiana compartía la fe, pero no un sistema jurídico coherente. Mientras tanto, en Italia, algo extraordinario ocurría. En la Universidad de Bolonia, maestros redescubrían el derecho romano del emperador Justiniano. La idea romana reaparecía. El derecho puede estudiarse científicamente. Graciano comprendió el momento histórico. El proyecto de Graciano. Hacia el año 1140, Graciano emprendió una tarea monumental. No quiso crear nuevas leyes. Quiso algo más ambicioso, ordenar siglos de tradición jurídica cristiana. Así nació su obra Concordia Discordantium Canonum, concordancia de las discordancias de los cánones, más conocida como el Decretum Gratiani. Su objetivo era revolucionario, armonizar normas contradictorias, convertir el derecho en un sistema racional. El método que cambió el derecho. Graciano introdujo un método nuevo. Primero, planteaba una pregunta jurídica. Luego presentaba textos opuestos. Después analizaba argumentos. Finalmente, ofrecía una solución razonada. ¿En qué consistía el método de Graciano? El método de Graciano, conocido técnicamente como el método dialéctico o escolástico, fue una auténtica revolución intelectual. Su objetivo no era solo reunir leyes, sino resolver sus contradicciones. Para entenderlo, imagina que Graciano actuaba como un juez que intenta dictar una sentencia usando dos leyes que dicen cosas opuestas. Su técnica se basaba en 4 pilares fundamentales. 1. Disputa lógica o cuestio. Todo empezaba planteando un problema real. Graciano presentaba a las autoridades enfrentadas, exponiendo los argumentos a favor y en contra como en un debate universitario. 2. La distinción o distinctio. Este era el corazón de su método. Para resolver un conflicto entre dos normas, Graciano aplicaba criterios lógicos para distinguir cuándo se aplicaba una y cuándo la otra. Razón de lugar. Una norma es general para toda la Iglesia, la otra es solo para una región específica. Razón de tiempo. Una ley es más reciente y, por tanto, deroga a la antigua. Razón de dispensa. Una es la regla general y la otra es una excepción por misericordia o necesidad. Razón de significado. Demostraba que, aunque usaban las mismas palabras, los autores se referían a conceptos distintos. 3. Los dicta Gratiani o dichos de Graciano. A diferencia de colecciones anteriores que solo amontonaban textos, Graciano insertaba sus propios comentarios personales, los dicta, entre los fragmentos legales. En estos párrafos, él razonaba, explicaba la lógica detrás de una norma y guiaba al lector hacia la solución del conflicto. 4. La concordia o concordancia. El resultado final. Las leyes que parecían pelear entre sí terminaban haciendo las paces gracias a una interpretación lógica que las integraba en un solo cuerpo legal. ¿Por qué fue tan importante? Porque antes de él, el derecho era una cuestión de memoria y fe. Después de Graciano, el derecho se convirtió en una cuestión de lógica y razonamiento. Este sistema permitía que el derecho dejara de ser una lista de prohibiciones y se convirtiera en razonamiento. Nacía la ciencia jurídica medieval. Algunos ejemplos. 1. La esencia del matrimonio. Uno de los problemas más caóticos que Graciano resolvió fue el de la esencia del matrimonio. En su época, había dos escuelas de pensamiento enfrentadas que generaban un desorden legal total.
En la escuela de París, donde primaban los teólogos, decían que el matrimonio era perfecto y válido solo con el consentimiento o el sí, quiero. En la escuela de Bolonia, donde primaban los juristas, decían que el matrimonio solo se perfeccionaba con la unión física o consumación. Esto creaba situaciones absurdas. ¿Estaba casada una pareja que se había dado el sí pero no había pasado la noche de bodas? ¿Podía uno de ellos casarse con otra persona al día siguiente? La solución de Graciano. La teoría de la formación gradual. Graciano aplicó su método de distinción y propuso una solución salomónica que hoy nos parece lógica, pero que en el siglo XII fue brillante. ¿Cómo resolvió la contradicción? Graciano no descartó ninguna de las dos visiones, sino que las integró en una teoría de la formación gradual, que es un proceso de dos etapas. El matrimonio iniciado o matrimonium initiatum. Se produce con el consentimiento. Es un matrimonio real, pero todavía frágil ante la ley eclesiástica. Existe, pero puede ser disuelto en casos muy específicos, por ejemplo, si uno de los dos decide entrar en un monasterio. Matrimonio ratificado o matrimonium ratum. Se completa mediante el acto físico. En este punto, el vínculo se vuelve absolutamente indisoluble. Una vez consumado, no hay vuelta atrás bajo ninguna circunstancia. Esta solución puso fin a décadas de debates y fue adoptada por el Papa Alejandro III, convirtiéndose en la base de la ley matrimonial de la Iglesia Católica que, en gran medida, todavía persiste hoy. 2. La legítima defensa. ¿Es lícito matar? El conflicto aquí era entre el mandamiento no matarás y la necesidad natural de proteger la vida propia. Graciano resolvió la contradicción usando su técnica de distinción por circunstancias, sentando las bases para el concepto jurídico moderno. La regla general, matar es un pecado grave y un crimen. En el siglo XII, la Iglesia enseñaba una prohibición absoluta de quitar la vida. Sin embargo, Graciano argumentó que la ley debe considerar no solo el acto físico de matar, sino la intencionalidad y el contexto. La distinción de Graciano, no es lo mismo matar por odio o robo que matar por necesidad de defensa. La solución, los requisitos de la legítima defensa. Graciano estableció que para que la defensa fuera lícita y no un pecado o delito, debían cumplirse criterios específicos. Moderación y proporcionalidad. La respuesta no debe exceder lo necesario para repeler el ataque. No se considera legítima defensa usar una fuerza letal contra alguien que no representa una amenaza real para la vida. Reacción proporcional al ataque. No puedes matar a alguien que solo te insulta. Falta de odio. El objetivo principal debe ser salvar la propia vida, no buscar la muerte del agresor por venganza personal. Necesidad, el acto debe ocurrir en el momento del peligro inmediato. Si el peligro ha pasado, cualquier ataque posterior se considera venganza. Distinción por estados. Un punto interesante del método de Graciano fue la diferenciación entre los miembros de la sociedad. Graciano diferenció entre los laicos y los clérigos. Un laico podía defenderse con armas, siempre que mantengan la moderación. Pero un clérigo, al estar consagrado a Dios, debía evitar el derramamiento de sangre en cualquier circunstancia, incluso si su vida corría peligro, confiando su protección a Dios o a las autoridades seculares. Así, Graciano marcó una distinción ética según la función social del individuo. 3. Pecado versus delito. El fuero interno y el externo. Antes de Graciano, la Iglesia a menudo castigaba igual un pensamiento malo que un acto criminal. Graciano introdujo una separación fundamental que hoy es la base del derecho moderno. Los dos fueros de la justicia. Graciano resolvió el caos de las normas eclesiásticas al dividir la conducta humana en dos ámbitos distintos, conocidos como fueros. El pecado o peccatum, fuero interno, se refiere a la relación del individuo con Dios. Incluye los pensamientos, intenciones y deseos. Es la transgresión de la ley divina que ocurre en la conciencia. Juicio, corresponde únicamente a la conciencia y a la confesión. Solo Dios puede juzgar la intención pura. Sanción, es espiritual. La Iglesia se ocupa de esto a través de la penitencia. El delito o delictum, fuero externo, es el acto visible que daña a la comunidad o viola una norma establecida. Aquí es donde interviene el derecho canónico con juicios y sanciones legales y sociales, multas, excomunión pública, etc. La distinción. Graciano argumentó que el pensamiento no delinque. Para que la justicia humana intervenga, no basta con tener una mala intención, debe haber un acto exterior que pueda ser probado y juzgado. Si alguien odia a su vecino, pecado,
debe confesarse, si lo golpea, delito, debe ser procesado. Esta separación fue vital porque evitó que las leyes persiguieran a las personas solo por lo que pensaban, centrando el derecho en la regulación de la convivencia social. 4. Justificación de la pena de muerte. ¿Cómo justificaba Graciano la pena de muerte pese a que el cristianismo prescribe no matar? Graciano abordó esta contradicción con su técnica favorita, la distinción. Para él, el mandamiento no matarás no era una prohibición absoluta en todos los contextos, sino una norma general que admitía excepciones basadas en la autoridad y la justicia. Su justificación se basaba en 3 argumentos principales. 1. La distinción entre matar por cuenta propia y matar por mandato. Graciano argumentaba que el pecado de homicidio ocurre cuando una persona mata por libido, deseo personal, odio o venganza. Sin embargo, cuando un juez o un verdugo ejecutan a un criminal, no están actuando por voluntad propia, sino como instrumentos de la ley. La lógica, no es el hombre quien mata, sino la ley. Al actuar por mandato de una autoridad legítima, el ejecutor no viola el mandamiento, sino que administra la justicia divina en la tierra. 2. El magistrado como ministro de Dios. Basándose en las cartas de San Pablo, especialmente Romanos 13, 4, Graciano sostenía que los gobernantes tienen el poder de la espada otorgado por Dios para castigar a los malhechores. La distinción, matar a un inocente es un crimen, matar a un culpable para proteger la paz social es un acto de justicia. De este modo, la pena de muerte se veía como una forma de medicina social. Se extirpa un miembro gangrenado, el criminal, para salvar al resto del cuerpo, la sociedad. 3. La intención de proteger el bien común. Graciano aplicó el principio de necesidad. Si un criminal pone en peligro constante la vida de otros, su ejecución se justifica no por odio hacia él, sino por amor y protección hacia las víctimas potenciales. Para Graciano, la caridad cristiana no solo consistía en perdonar, sino también en evitar que el mal se propagara y dañara a los indefensos. El matiz importante, los clérigos. Aunque justificaba la pena de muerte para el Estado secular, los reyes y jueces, Graciano fue firme en que la Iglesia nunca debía derramar sangre. Si un tribunal eclesiástico encontraba a alguien culpable de un delito capital, debía entregarlo al brazo secular, la justicia del rey, para que ellos ejecutaran la sentencia, manteniendo así la pureza ritual del clero. La distinción de la autoridad. Graciano no consideraba que la pena de muerte violara el mandamiento no matarás. Para justificarla, aplicó su método de distinción, diferenciando entre el homicidio como pecado personal y la ejecución como acto de justicia pública. El punto central de su argumento era que el mandamiento prohíbe el homicidio cometido por voluntad propia, movido por el odio o el deseo personal. En cambio, cuando una autoridad legítima aplica la pena de muerte, no actúa por sí misma, sino como un ministro de Dios encargado de mantener el orden. Su razonamiento se apoyaba en los siguientes pilares. Delegación divina, basándose en textos bíblicos, como Romanos 13, 4, sostenía que los gobernantes tienen la espada para castigar a los malhechores. Finalidad social, veía al criminal como un miembro enfermo de la sociedad que, por el bien del cuerpo social completo, debía ser extirpado para evitar que el mal se propagara. Separación de responsabilidades, Graciano fue claro en que la Iglesia, al ser una institución de paz, no debía ejecutar directamente las sentencias de muerte. El tribunal eclesiástico determinaba la culpabilidad, pero entregaba al reo al brazo secular, la autoridad del rey o magistrado, para que se cumpliera la ejecución. Esta distinción permitió que el derecho canónico integrara la pena capital sin contradecir la doctrina cristiana, estableciendo una jerarquía donde la paz y la justicia pública prevalecían sobre la prohibición general del homicidio. Naturaleza de la pena de muerte. Según Graciano, ¿qué pasa con el alma del condenado a muerte? Para Graciano, la pena de muerte no era el final espiritual del condenado, sino que podía ser, paradójicamente, un instrumento para la salvación de su alma. Su visión se apoyaba en una concepción de la justicia que mezclaba el castigo físico con la misericordia divina. Según su pensamiento y el de la época, esto es lo que ocurría con el alma del ejecutado. 1. La pena como expiación. Graciano sostenía que el sufrimiento físico y la aceptación de la muerte funcionaban como una forma de expiación por los pecados cometidos. Al recibir el castigo en la tierra, el condenado pagaba su deuda ante la sociedad y ante Dios, lo que podía reducir o eliminar el castigo que le esperaría en la otra vida, el purgatorio o el infierno. 2. El arrepentimiento de último minuto.
El sistema legal que Graciano ayudó a estructurar era muy estricto con el cuerpo, pero ofrecía una salida para el espíritu. Era fundamental que el reo tuviera acceso a los sacramentos, confesión y comunión, antes de morir. Si el condenado se arrepentía sinceramente de sus faltas, su alma era considerada redimida. Incluso se creía que morir aceptando la sentencia con humildad era un acto de virtud que facilitaba la entrada al cielo. 3. La medicina del alma. Graciano veía la ejecución no como un acto de odio, sino como una medicina severa. Al morir por su delito, el criminal perdía la capacidad de seguir pecando, lo que evitaba que su alma se hundiera más profundamente en el mal. De este modo, la justicia secular ayudaba a la Iglesia a salvar lo que realmente importaba, el espíritu eterno. 4. Entierro en suelo sagrado. Un punto crucial de disputa en tiempos de Graciano era si un criminal ejecutado podía ser enterrado en un cementerio cristiano. La postura que se impuso, alineada con su lógica, era que si el condenado había confesado y mostrado arrepentimiento, tenía derecho a un entierro cristiano. Negar este entierro se consideraba un abuso, ya que significaba juzgar el alma más allá de lo que le corresponde a los hombres. En resumen, para Graciano, la muerte del cuerpo era el precio de la justicia humana, pero el arrepentimiento seguía siendo la llave para que el alma fuera recibida por Dios. En el siglo XII, la ejecución no se veía solo como un castigo, sino como un ritual de tránsito espiritual en el que el sacerdote jugaba el papel de puente entre la justicia humana y la divina. Aquí detallamos cómo funcionaba este proceso. 1. La confesión, el momento de la verdad. Antes de subir al patíbulo, el sacerdote ofrecía al reo el sacramento de la penitencia. La confesión como prueba. En el derecho medieval, la confesión era la reina de las pruebas. Si el reo confesaba sus pecados al sacerdote, su alma quedaba purificada ante Dios, independientemente de la sentencia del juez. El consuelo. El clérigo acompañaba al condenado en sus últimas horas, rezando con él y leyéndole textos sagrados para evitar que cayera en la desesperación, que se consideraba una victoria del demonio. 2. El ritual en el patíbulo. La ejecución era un espectáculo público con una fuerte carga simbólica. La última palabra, se permitía que el reo hablara a la multitud. El sacerdote lo instaba a pedir perdón públicamente para que el sufrimiento físico actuara como una expiación que redujera su tiempo en el purgatorio. La imitación de Cristo. El dolor físico del castigo se comparaba con la pasión de Cristo. Si el condenado aceptaba su muerte con humildad y fe, su ejecución dejaba de ser una humillación para convertirse en un camino de redención. 3. El sacerdote como compañero de muerte. A diferencia de los verdugos, que eran vistos con desprecio y a menudo vivían marginados, el sacerdote era la única figura de autoridad que permanecía al lado del reo hasta el último aliento. La absolución final. Justo antes del acto final, el sacerdote pronunciaba la fórmula de absolución, asegurando al reo y a los presentes que, aunque el cuerpo moría por la ley del rey, el alma vivía por la gracia de la Iglesia. 4. El destino del cuerpo y el alma. Si el reo moría reconciliado con la Iglesia gracias al trabajo del sacerdote, merecía entierro digno. Sus restos no se arrojaban a una fosa común, sino que el clero o cofradías de caridad se encargaban de darle un entierro en suelo sagrado. Misas de difuntos. Se podían ofrecer misas por su alma para acelerar su paso hacia el cielo. Este sistema permitía que la sociedad medieval aceptara la violencia de la pena de muerte, creyendo que, gracias a la intervención del clero, la justicia terrenal no cerraba las puertas de la vida eterna. La ejecución de Atahualpa a la luz de la doctrina de Graciano. El Inca Atahualpa fue el último gobernante del Tahuantinsuyo, el imperio más grande de Sudamérica, hoy Perú, y fue juzgado por los españoles al mando del conquistador Francisco Pizarro, siendo condenado a muerte. Originalmente iba a ser quemado vivo, pero al aceptar bautizarse trocó su condena por la pena de garrote. Aunque Graciano vivió siglos antes de la conquista del Perú, su método de distinción ayuda a explicar la lógica jurídica y teológica detrás de este cambio de sentencia. La diferencia no era solo el nivel de dolor físico, sino la condición espiritual y legal del condenado ante la Iglesia. Para el derecho canónico derivado de la tradición de Graciano, la distinción clave es la siguiente. 1. La hoguera, castigo para el infiel y el hereje. La muerte por fuego se reservaba para delitos contra la fe, como la idolatría y la herejía obstinada, cargos de los que se acusó inicialmente a Atahualpa. Significado. El fuego simbolizaba la purificación del mal y el anticipo de las penas del infierno. Impedimento cultural.
Para la cosmovisión inca, la destrucción total del cuerpo por el fuego era la peor condena, pues impedía la momificación, por ende, la vida en el más allá. 2. El garrote, castigo para el cristiano, muerte civil. Al bautizarse, Atahualpa dejó de ser legalmente un infiel para convertirse en un miembro de la comunidad cristiana. La conmutación. Bajo la lógica de Graciano, un cristiano no podía ser quemado como un pagano si se arrepentía o aceptaba la fe. El garrote, estrangulamiento, se consideraba una forma de ejecución que permitía conservar el cuerpo. Derecho a sepultura. Al morir como cristiano, bajo el nombre de Juan o Francisco, Atahualpa adquirió el derecho a recibir un entierro en suelo sagrado, algo que Graciano defendía para todo pecador arrepentido que hubiera recibido los sacramentos antes de morir. En conclusión, el bautismo de Atahualpa cambió su fuero interno, de pagano a cristiano, lo que obligó a los conquistadores a cambiar el fuero externo, el método de ejecución, pasando de un castigo contra la religión a un castigo meramente civil por los supuestos delitos políticos cometidos. El legado de Graciano. Graciano unió dos mundos: la tradición cristiana heredada de San Agustín de Hipona y la racionalidad jurídica romana. Este espíritu intelectual anticipaba la gran escolástica que siglos después desarrollaría Santo Tomás de Aquino. Fe y razón dejaban de oponerse. Ahora trabajaban juntas. El Decretum se convirtió en el principal manual jurídico de Europa. Durante siglos, estudiantes lo estudiaron en universidades. Jueces y abogados comenzaron a formarse técnicamente. Apareció una nueva figura histórica, el jurista profesional. Muchos elementos del derecho moderno nacieron aquí: el proceso judicial, la argumentación jurídica, la interpretación sistemática de la ley. Su trabajo fue tan efectivo que se convirtió en la base del estudio del derecho en la Universidad de Bolonia y en la piedra angular del derecho canónico hasta principios del siglo XX. Graciano fue un maestro que enseñó a Europa a pensar jurídicamente. Por eso muchos historiadores sostienen que sin Graciano no existirían las facultades de derecho modernas. Sin saberlo, al decidir ordenar el caos jurídico de la cristiandad en el siglo XII, un monje estaba creando la ciencia del derecho.